Vivo en Pensilvania, y esto me pasó cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, alrededor de 1995. En ese momento, mi padre trabajaba como repartidor para una panadería local y, como no podía permitirse una niñera, me llevaba con él en sus entregas. Íbamos a la panadería temprano en la mañana y yo jugaba en la sala de atrás con mis juguetes mientras él cargaba el pan en la furgoneta. Luego, pasábamos la mayor parte del día conduciendo por todas partes, entregando pan a todas las paradas en su ruta. Un día, paramos en un lugar llamado Taberna La Roca. Creo que fue la última parada en nuestra ruta ese día. O tal vez, mi papá solo quería tomar algo después del trabajo. Recuerdo que estuvimos allí más tiempo de lo habitual ese día. Papá estaba hablando con un amigo en el bar, y yo estaba sentado como un buen niñito, cuando de repente sentí la necesidad de usar el baño. Le pregunté a mi papá dónde estaba el baño, porque nunca solíamos parar allí, así que nunca había necesitado usarlo. Ahora necesito agregar algo de contexto para esta próxima parte, porque siento que es importante. Tenía un amigo imaginario a esa edad, pero sabía que solo eran imaginarios. En ningún momento los confundí como reales, ni nunca los vi realmente. Pretendía que mis amigos imaginarios, el más común era Rafael, mi tortuga ninja favorita, entrara y me consolara y me dijera que todo iba a estar bien. Sé que es tonto, pero eso es lo que ayudó a mi yo infantil a superar esas difíciles sesiones de baño. Papá señaló una gran puerta de madera directamente frente al bar y me dijo que el baño está allí. Abrí la puerta y me recibió una escalera de piedra gris. El baño era esencialmente una pequeña área de sótano. Solo era una habitación con paredes de concreto. La pared frente a las escaleras estaba vacía, y a la izquierda de las escaleras había un pequeño lavabo con un espejo y una sola luz encima que se proyectaba en la pared opuesta. Había un urinario junto a esto, y luego un divisor para el cubículo del inodoro que estaba justo contra la pared. No había puerta al cubículo, creo que porque se suponía que era un baño para una sola persona. No había ventana ni otras salidas. La única entrada o salida de este baño era a través de la puerta en la parte superior de las escaleras, y la única luz provenía de la bombilla sobre el espejo. Así que ahí estaba yo, sentado en el inodoro haciendo mis necesidades sin nada que mirar más que la pared frente al cubículo. Tenía un problema de estreñimiento, así que estuve allí unos 15 o 20 minutos sentado. No recuerdo bien cómo empezó, pero en algún momento vi la sombra de un hombre con un sombrero de paja aparecer en la pared. Para que esa sombra estuviera ahí, el hombre debía haber estado de pie al otro lado del divisor a mi derecha, justo frente al lavabo y fuera de mi campo de visión. Recuerdo que me habló, pero no recuerdo mucho de lo que dijo. Solo recuerdo que tenía una voz reconfortante. Nunca me sentí amenazado ni en peligro de ninguna manera. Recuerdo que el hombre en la pared intentaba hacerme reír. Me preguntó si me gustaban los gatos, y luego noté que la sombra de un gato había aparecido en la pared junto a su sombra. La parte más vívida de esta experiencia en mi mente fue cuando sacó un yoyo y comenzó a jugar con él, y la sombra del gato intentó atraparlo. Recuerdo que me reí y me sentí completamente a gusto. En algún momento, el hombre del sombrero de paja me dijo que tenía que irme, no que él tenía que irse específicamente. Recuerdo que me dijo, «Tienes que irte ahora». Luego, la sombra del hombre y el gato se desvanecieron lentamente.
Me limpié, tiré de la cadena, rodeé el divisor para encontrarme solo en el baño. Me lavé las manos y subí las escaleras. Mi papá me miró cuando salí por la puerta y dijo algo como: «Te tardaste más de lo usual, ¿estás bien?». Recuerdo que le dije que estaba hablando con el hombre del gato. Tenía una expresión extraña, casi aterrada en su rostro, y recuerdo que algunas personas cercanas dejaron de hablar para escucharme también. «¿Con qué hombre estabas hablando, hijo?». «El hombre en la pared, papá», le dije. Hasta el día de hoy, nunca he visto una expresión como esa en la cara de mi papá. Recuerdo que le dijo al camarero que me vigilara, y luego él y algunas otras personas corrieron hacia las escaleras y bajaron al baño. Cuando subieron, mi papá todavía parecía un poco conmocionado, y recuerdo que él y las otras personas allí me hicieron preguntas, pero no recuerdo qué preguntaron ni qué respondí. Finalmente, nos fuimos a casa y seguí con mi vida. Pero alrededor de un año después, recuerdo que mi papá lo mencionó de nuevo y me preguntó si todavía recordaba esa experiencia. Por lo que recuerdo, me dijo que otro niño había visto el mismo fantasma, o lo que sea, y que había salido en el periódico. Ya no tengo ese periódico, pero recuerdo vívidamente haberlo leído y pensar que eso no es lo que vi. El relato de esta niña no coincidía con lo que yo recordaba haber visto. Sin embargo, el artículo sí mencionaba que otro niño afirmaba haber visto este fantasma el año pasado, lo cual creo que se refería a mi propia experiencia. Realmente no creo en fantasmas, pero esa experiencia siempre ha permanecido conmigo. Sé que no fue algo que simplemente inventé para superar el dolor de usar el baño. También sé que no había ninguna posibilidad de que alguien más pudiera haber estado en el baño conmigo. La única puerta del baño estaba justo enfrente de mi padre en una taberna abarrotada. Había hecho algunas investigaciones en los últimos años, generalmente cada vez que esta historia me viene a la cabeza, pero nunca he podido encontrar ese artículo de periódico sobre la niña que vio el fantasma en el sótano del baño de la taberna de piedra en Pensilvania. Ni siquiera sé si ese lugar sigue existiendo. Creo que cerró por un tiempo en algún momento, y aún así sigue siendo mi única experiencia real con fantasmas. Esto ocurrió en 2016 y en ese momento era una atea convencida. Fui criada como bautista, pero nunca se me permitió tener una tabla Ouija mientras crecía. Así que después de convertirme en atea, decidí comprar una solo por diversión. Estaba con mi novio y jugué un poco con ella. No pasó mucho, así que simplemente la volví a poner en la caja y metí la caja debajo de mi cama. 2 o 3 noches después, me desperté con lo que sonaba como un ruido violento de arañazos y lo que parecía ser la cama temblando. ¿Conoces esa sensación cuando te despiertas porque crees que has oído algo? Contienes la respiración para poder oír mejor en el silencio. Bueno, eso es lo que hice. Contuve la respiración, aterrada, y fue extraño porque casi parecía que estaba esperando a que bajara la guardia, porque tan pronto como exhalé y pensé, wow, solo fue un sueño, los arañazos y el arrastre volvieron a empezar. Fue tan fuerte que estaba sacudiendo la maldita cama con cada arañazo. Así que obviamente me asustó muchísimo, y a mi novio, a quien desperté ya que estaba durmiendo a mi lado mientras los arañazos se detenían de nuevo tan pronto como lo desperté. Podía decir que estaba simplemente aterrada por la expresión de mi cara.
Él comenzó a preguntarme qué estaba pasando, y yo simplemente lo hice callar y susurré: «Shh, escucha, solo dime que tú también lo oyes». Y ambos nos quedamos allí en silencio, y una vez más, era como si estuviera esperando a que bajáramos la guardia, porque tan pronto como mi novio dijo: «¿Qué? No entiendo». El rascado repentinamente se intensificó 10 veces más fuerte, más rápido y más fuerte de lo que había sido antes. Mi novio era más valiente que yo. Inmediatamente saltó de la cama, encendió la luz y empezó a gritar: «¿Qué demonios es eso?». Tan pronto como se encendió la luz, se detuvo. Inmediatamente busqué una causa racional. No tenía animales en ese momento, ni niños, ni televisión, ni radio. Vivíamos en una casa de ladrillos, por lo que nada podía entrar en las paredes. Estábamos solos en los suburbios, por lo que no había animales extraños, ni nada por el estilo. Simplemente no había explicación. Mi novio miró debajo de la cama, miró alrededor de la casa, incluso miró alrededor del exterior de la casa, tratando de encontrar alguna explicación, pero no pudimos encontrar ninguna. Así que mi novio y yo finalmente volvimos a la cama, nos acurrucamos cerca, y luego él se inclinó para apagar la luz. Nos quedamos allí escuchando cualquier indicio de movimiento, y por supuesto, tan pronto como mi novio se relajaba y dijo: «Creo que ya se fue», el rascado y los ruidos comenzaron a intensificarse aún más violentamente que antes. En este punto, encendimos todas las luces de la casa y nos fuimos a dormir en la sala de estar. La siguiente experiencia ocurrió un mes después de la primera. Mi novio era fumador tanto que literalmente se despertaba a pocas horas de haber dormido para salir a fumar al patio trasero. Y yo tengo el sueño muy ligero, y a menudo me despertaba cuando él salía a fumar, y luego me despertaba de nuevo cuando él entraba y volvía a la cama. Eran alrededor de las 2 a.m., y escuché a mi novio levantarse y salir de la cama, así que estaba tratando de quedarme dormida, y lo escuché ponerse los zapatos. Escuché que abrió y cerró la puerta de la habitación, y escuché sus pasos caminando por el pasillo. De nuevo abrió y cerró la puerta del pasillo. Oí que la puerta de la pantalla trasera se abrió y se cerró también, todo totalmente normal. No sabía cuánto tiempo había pasado, probablemente no mucho porque nunca volví a dormir, pero tal vez media hora después, escuché que la puerta de la pantalla se abría y cerraba de nuevo junto con la puerta trasera. Escuché que la puerta al final del pasillo se abría y cerraba, y escuché sus pasos caminando por el pasillo hacia el baño, un poco más pesados esta vez, como si estuviera pisoteando por alguna razón. Luego escuché que nuestra puerta de la habitación se abría y cerraba. Normalmente en este punto estaría escuchando a mi novio arrastrarse hasta su lado de la cama, ya que dormía justo al lado de la puerta, mientras yo dormía en el otro lado, junto a la pared con la espalda hacia la puerta, pero en cambio lo escuchaba todavía pisoteando alrededor de la cama y caminando hasta mi lado, todo el camino hasta el escritorio, y se detuvo justo allí, de pie justo frente a mi cara. Mis ojos todavía estaban cerrados, y todavía estaba acostada allí de lado, mirando hacia donde él estaba de pie, pero todavía tratando de quedarme dormida. Supuse que tal vez estaba poniendo su teléfono a cargar, ya que el enchufe estaba junto a mi almohada. Pero no podía oírlo manipular los cables, no podía oír nada. De repente sentí como si alguien me estuviera mirando fijamente, observándome. Antes de que pudiera siquiera reunir mis pensamientos para convertirlos en palabras, él me preguntó dónde estaba,
y si estaba bien, y si lo escuché. Aparentemente, él no sabía lo que había pasado, que simplemente salió a fumar y debió haberse quedado dormido en la hamaca, porque lo siguiente que supo fue que escuchó la puerta del patio y la puerta de la pantalla abrirse y cerrarse, y eso lo despertó a medias, y él estaba todavía tratando de dormir. Pero luego me escuchó despertar y sintió a alguien sentarse en la hamaca con él y supuestamente poner su mano en su pierna. Luego escuchó que decían su nombre y luego yo supuestamente grité, pero él sabía que no era mi voz, y cuando abrió los ojos no había nadie allí. Así que, en resumen, ambos tuvimos la misma experiencia única al mismo tiempo en diferentes áreas de la casa, ambos pensando al principio que era la otra persona, para solo darnos cuenta al mismo tiempo que no había nadie allí, lo que plantea la pregunta: ¿a quién escuchamos ambos caminando por el patio y el dormitorio, si ninguno de nosotros lo hizo? La siguiente historia ocurrió 5 meses después de la experiencia que acabas de escuchar. Desde entonces, en realidad había hecho bastante progreso en la tabla Ouija, y podrías decir que me hice amigo del espíritu de la casa. Es una larga historia, pero básicamente le dije en voz alta que, si quería quedarse, podía hacer todo el ruido que quisiera durante el día, pero no por la noche porque me asusta. Tómalo o déjalo, y funcionó. Trabajé duro para comunicarme con el tiempo y construir una especie de relación, si podría decirlo así. Así que el espíritu ya no nos aterraba y se convirtió en una presencia más que bienvenida, pero ten en cuenta que en mi cabeza todavía era un poco incrédula con respecto a esta cosa. Estaba volviéndome loca, y nada de esto era real. Imaginación, efecto motor, fuga de gas, tumor cerebral, enfermedad mental. El ateísmo en nosotros era fuerte en ese momento. Mi novio, que había estado en una larga recuperación de la adicción a la heroína, terminó recayendo. Lo sabía porque yo misma estaba en una larga recuperación y conocía todas las señales, pero él no lo admitía. Sabía que la única forma en que lo admitiría y volvería a rehabilitación era si encontraba pruebas y lo confrontara con ellas. Cuando se fue a trabajar una noche, supe que era una oportunidad para encontrar pruebas. Nunca llevaba jeringas al trabajo, así que sabía que tenían que estar en algún lugar de la casa. Busqué durante varias horas, estaba frenética, pero después de no encontrar nada, estaba llorando, sollozando y desesperada, así que tuve una idea. En absoluta desesperación, aún llorando, con la energía aún muy alta, saqué la tabla Ouija. Pensé que esta era mi última oportunidad, era esto o nada, mientras que al mismo tiempo lo veía como una prueba para ver si mis experiencias paranormales eran legítimas o no. Una vez que contacté al espíritu, le pregunté si había visto o sabría la ubicación de algo que mi novio había escondido recientemente aquí en la casa, tal vez una bolsita o jeringas. Cuando la planchette se movió donde decía sí, me derrumbé y dije directamente: por favor, necesito ayuda, necesito saber dónde escondió esas cosas para poder salvar su vida. Juro por Dios que si me ayudas a encontrarlas, nunca te pediré que encuentres nada para mí de nuevo, ni otro favor. Por favor, ¿dónde debería buscar? Y admitiré que me sentía como una persona loca, pero para mi sorpresa, comenzó a deletrear una lista de palabras. Deletreó canasta, sótano, pantalón, lavandería, vellón, calcetín, bolsillo, y eso fue todo. El ateo en el fondo de mi mente, pensando en el efecto del motor de la idea,
Pensó que esa era una lista extraña, para que mi subconsciente la deletree. Ni siquiera uso la palabra pantalón, y no tenemos nada de vellón. Busqué durante 90 minutos seguidos, y estaba a punto de rendirme, pero cuando estaba en el cuarto de lavado de mi sótano, vi una canasta debajo de una mecedora que no había notado antes. Era una caja de pantalones, todos pertenecientes a mi novio. Excavé y llegué al último par de pantalones en la canasta, y no te miento, en el bolsillo saqué un calcetín de vellón que nunca había visto antes, y envuelto dentro del calcetín encontré 2 jeringas y varias cápsulas de gel vacías, lo que viene en la droga por aquí. Una vez que vi eso, un escalofrío me recorrió la espalda porque me di cuenta de que todo, absolutamente todo, era real. La verdad sobre los espíritus y la vida después de la muerte me golpeó en la cara como un montón de ladrillos. No estaba loca después de todo. Esa era la prueba de que los espíritus eran reales, porque nunca podría haber sabido que ni una sola palabra era incorrecta en la tabla Ouija. De repente, tuve la sensación más aterradora de todas, solo sabiendo que el espíritu con el que estaba hablando era real y ciertamente me estaba observando hacer este descubrimiento. Me observaba parada allí, congelada de miedo y asombro y realización, mientras miraba alrededor del sótano. Le agradecí, ya que ese descubrimiento impulsó a mi novio y eventualmente a mi prometido a buscar tratamiento. Desafortunadamente, a finales de 2017, mi prometido recayó una vez más y falleció. Pero gracias a ese espíritu, pude pasar unos años más con él. De lo contrario, lo habría perdido antes. Estas son mis experiencias más grandes y cambiantes en la vida con lo paranormal. Sé lo que he experimentado y no perderé ni un segundo tratando de convencer a nadie que no quiera creerme. Todo lo que sé es que fue suficiente para convencerme. Acababa de cumplir 22 años y mis padres vendieron su casa y compraron un lugar en el campo. Había un cobertizo que usaba para pasar el tiempo. Realmente a veces me sentía un poco incómodo en el cobertizo, pero mi perro me hacía compañía, así que no estaba tan mal. Había estado allí tal vez 2 semanas y una noche estaba en la computadora, mi perro dormido a mis pies, y necesitaba orinar, así que me levanté y salí a orinar. Era una noche clara y hermosa, y las estrellas eran increíbles. Lo siguiente fue que la puerta del cobertizo se cerró de golpe detrás de mí. Di la vuelta inmediatamente e intenté abrirla, pero no se movía. Ahora, desde dentro del cobertizo, podía oír a mi perro que empezaba a gruñir. Primero bajo, luego más fuerte, luego ladraba como si tuviese hocico nuevo. Y yo estaba entrando en pánico, tratando de abrir la puerta. Debo mencionar que mido 6 pies y medio de altura. Estoy bien construido y practico deportes, pero ni siquiera embistiendo con todo mi peso contra la puerta, lograba abrirla. Y ahora ya me estaba asustando peor, mientras los ladridos de mi perro se convertían en gemidos, luego en sollozos, luego en silencio, y con todas mis fuerzas embestí la puerta y se abrió de golpe. La luz estaba apagada, estaba muy oscuro, así que no podía ver a mi perro en ninguna parte, y me tropecé tratando de encontrar una linterna. Finalmente la encontré, la recogí y la encendí, y no estaba preparado para lo que vi a continuación. Mi perro se había aplastado literalmente en el rincón más lejano de la habitación, con los ojos cerrados, temblando violentamente. Inmediatamente me acerqué a él
y tan pronto como estuve a su alcance, se lanzó a mis brazos y no se movió. Lo levanté y juro que nunca he corrido tan rápido en mi vida. Nunca volví a poner un pie en ese cobertizo y mi perro ni siquiera se acerca a esa parte de la propiedad. Ni siquiera sé por qué ocurrió eso en el cobertizo esa noche, pero nunca lo olvidaré.